Una vez más, fue postergada la fecha de inicio del juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández durante la tercera audiencia en el Distrito Sur de Nueva York, a solicitud de la defensa. El juez Kevin Castell decidió pasarlo para el 18 de septiembre conjuntamente con el del exdirector de la policía Juan Carlos El Tigre Bonilla y el ex policía Mauricio Hernández. Puede ser que esté necesitando un poco más de tiempo, no porque no tenga solidez en la prueba, sino porque necesite que se desarrollen otros juicios, por de aquí a la próxima fecha de audiencia del expresidente Hernández, en el cual puedan ellos conseguir ser utilizados otros testimonios en contra del expresidente Hernández. Entonces, es un juego procesal, que al final lo va a terminar definiendo el jurado y imponiendo la pena el juez. Mientras tanto, Raymond Colón denunció trabas por parte del actual gobierno hondureño para permitir obtener información de personas claves en el juicio y donde estaría influyendo una agencia estadounidense, por lo que solicitará apoyo al gobierno norteamericano, a lo que el fiscal Tarlov dijo estar sorprendido tras ser la primera vez que escucha este incidente. Se esperaría que el ministerio aplique alrededor de procesos investigativos. No estamos hablando de juzgar a nadie, pero sí definitivamente deberían de darse elementos de oficio de investigar, por ejemplo, quienes estaban al frente de la Policía Nacional durante este periodo en que se están haciendo estas acusaciones, quienes estaban al frente de aduanas. Mientras la gran sorpresa es la abogada Sabrina Sharp al equipo legal de Hernández, una profesional experta en información clasificada y casos de terrorismo, quien vendría a garantizar que todos los documentos que tiene la Agencia Central de Inteligencia CIA y otros organismos de seguridad nacional sirvan como elementos vitales en el juicio. Algunas pláticas de no haber podido tener acceso al expresidente para que les ayudara. Ante este as bajo la manga por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlov notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada y solicitó una audiencia de curso. Tiene como único objeto el hecho de hacerle entender al imputado, en este caso al expresidente Hernández, las consecuencias de tener dos abogados de diferentes firmas, el posible conflicto de intereses que podría suscitarse, ¿no?, entre ellos. Y eso se podría decir que es una jugada de la defensa, el hecho de nombrar en este momento sobre el tiempo de la audiencia una nueva abogada. Colom también etiquetó a Hernández en el mismo juicio el 18 de septiembre junto al Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, a quienes llamó narcotraficantes, y que sería dañino para su defendido al vincularlo automáticamente con ellos y sus delitos, por lo que haría uso de todos los recursos para lograr antes de esa fecha el juicio para Hernández. El expresidente Hernández no depende del Tigre de Bonilla en su defensa. El presidente Hernández tiene sus propios elementos de prueba para su defensa. Más bien, la defensa del expresidente Hernández contundente es lo que pueda obtener de la CIA. El expediente Hernández expuso varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. De ser declarado culpable, uno de los panoramas que se maneja podría enfrentarse a la cadena perpetua, tal como lo hizo su hermano Tony Hernández después del veredicto final de Castell en 2021. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Miren, esta audiencia la hemos seguido al dedillo, como decimos nosotros, letra por letra. Hemos leído todo lo que sucedió en la audiencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Y realmente, como les decía en el avance, hay que interpretar. Los norteamericanos tienen su particularidad, como dicen, y dicen las cosas entre líneas. Para todos fue sorpresa las decisiones que tomó ayer el juez Kevin Castell. Mire, primero, en la audiencia del Tigre Bonilla, anuncia que va a ser el juicio el 18 de septiembre, conjuntamente con el ex policía Mauricio Hernández. En la audiencia de Juan Orlando Hernández, anuncia que va a ser 3 juicios esa misma fecha. O sea, que los metió todos como nosotros en el mismo bulto, para que todos entendamos.
esto nos deja muchas cosas. Ha salido mucha información. La defensa pues se ha centrado en la información que supuestamente le va a dar la CIA y que anteriormente ellos habían dicho que tratan de justificar de que el presidente colaboraba con la CIA y no con la DEA. Pero él mismo explicaba que está un poco asustadito porque esta información, dice él, que la CIA va a ser difícil que la dé porque revelaría personas hondureñas que han estado colaborando con esta central de inteligencia. Y lo mismo sucedería con información clasificada de la DEA. O sea que la situación se complica más. Realmente es estrategia que inocentes, como decimos popularmente, pues miren, para todas estas dudas, para que nos explique, hemos invitado a una persona experta en esto, para que nos explique, y realmente hay tantos puntos que le digo yo que uno quiere tener el sentido común y querer descifrar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, porque en este momento es en la cabeza del juez Kevin Castel. ¿Por qué unir estos tres juicios? Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí con nosotros nuevamente en Diálogo de Impacto. Un placer, Emma. Gracias por su invitación a su distinguido programa. Y bueno, aquí estamos para tratar de contestar algunas de las preguntas. Para mí, en primer lugar, tal y como usted lo ha hecho, fue una gran sorpresa lo que pasó el día de ayer. Primero, la audiencia del Tigre Bonilla, fijándole una declaratoria de no culpabilidad por parte de él, de querer ir a juicio. Esto yo lo tomo desde varios puntos de vista. Uno, puede servirle siempre a la defensa para poder continuar negociando con la Fiscalía una mejor condición en cuanto a una declaratoria de culpabilidad que podría ser una mejor negociación y tener una reducción de una condena mucho más fuerte que lo que podría tener si se va a un juicio público ahí en Estados Unidos. Obviamente el Tigre Bonilla tiene todo este tiempo hasta el 18 de septiembre para poder ver toda la cantidad de información que hay, yo podría casi decir que este juicio de Juan Orlando como el del Tigre Bonilla vienen de la misma génesis, son todos exactamente el mismo. Vamos a decir, creo que fue en el año 2018, 2019, donde por primera vez escuchamos hablar de CC3, CC4, CC5, hasta llegar a CC3 o CC14 más o menos. Entonces, todos forman parte, según la Fiscalía de Estados Unidos, de una organización criminal para importar drogas y fuertemente armada, o sea que habían elementos del ejército, habían elementos de la policía y había fuertes cantidades de drogas que se han manejado durante muchísimos años en el país. Entonces, no es raro lo que pasó el día de ayer, que el juez Kevin Castel haya decidido unir el juicio del Tigre Bonilla junto con el de Juan Orlando Hernández, porque en primer lugar, por celeridad procesal. O sea, va a tener por una sola vez. No, si hubiera tenido el del Tigre Bonilla y el del expresidente Juan Orlando Hernández, tendría que haber escuchado 2 veces a Davis Leonel Maradiaga, 2 veces, no sé quiénes serán los otros testigos, Ardón, no sé qué, el Rojo, realmente no sé quiénes son los que van a participar en esa audiencia, pero tendría que haberlos escuchado en 2 oportunidades distintas, tendría que haber conformado 2 jurados, tendrían las defensas que haber tenido muchísimo más tiempo. Podríamos decir que se está ahorrando tiempo y dinero porque es costoso también. Un juicio en Estados Unidos, y eso también en Honduras, son juicios caros, pues tener que tener 12 jurados, la elección de 12 jurados, mantener esos jurados en una privacidad, toda la movilización que tiene que hacerse, etcétera, etcétera. Entonces, no es ilógico lo que el juez realmente hizo porque le va a servir. Pero sí nos sorprendió. Oh, claro, nos sorprendió y yo le voy a ser sincera porque mi percepción, ¿verdad? Mi percepción que creo que la cuestión es que todos vemos a Juan Orlando Hernández como el hombre poderoso, el hombre que dirige un país. Claro. Y al meterlo en el mismo costal con los otros policías, y discúlpeme, pero ya estamos hablando segunda y tercera categoría, pues, claro. O sea, porque en esta... Entonces yo siento de que tal vez eso debió haber molestado. El protagonismo que podría haber tenido solamente un juicio. Sí, claro, pero y de verdad que es algo
Ya una vez ya había sido pospuesto este juicio. Si usted se recuerda, había estado primero para el año, pero creo que para febrero del 2023. Después se pospuso y después para el mes de abril. Y en la primera vez que se pospuso, el juez no puso absolutamente ninguna objeción. Esta vez, y esto hay que decírselo a su público, fue muy claro. O sea, la carta que manda la Fiscalía, esa petición en forma conjunta, tanto de la defensa como de la Fiscalía. ¿Por qué? La defensa le dice a la Fiscalía, yo no tengo todavía toda la información que ustedes están obligados a proporcionarme. Hay que entender que una vez que la Fiscalía presenta una acusación criminal contra una persona, ya debe estar absolutamente toda la información. Ahí no es como en Honduras, que te capturan y siguen investigando. No, en Estados Unidos, una vez te presentan la acusación criminal, están obligados por tiempos a entregarte absolutamente toda la información. En el caso de Juan Orlando, hay mucha información clasificada una que ya está desclasificada. Entonces, Raymond Colón y su equipo de defensa le estableció claramente a la Fiscalía, miren, todavía no recibo informaciones que ustedes me dan. Yo la obligación de tener que darle toda la información para que se pueda defender como una personal, como una base. Al no tener la defensa, Raymond Colón y su equipo, toda la información que está clasificada todavía, porque eso es todo un proceso. O sea, hay un oficial que es el encargado al que hay que hacer la petición, y no es una cosa de que te hago la petición inmediatamente te lo voy a desclasificar, porque hay una persona que tiene efectivamente que revisar todo el procedimiento, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que te va a dar, para no comprometer la seguridad del Estado y no comprometer muchas agencias. Entonces, en sí, ese es el problema. Y obviamente la Fiscalía lo que está tratando de evitar es que la defensa vaya a presentar se llama dismissed, o sea, que desestimen el juicio en virtud que le están violando los derechos y garantías constitucionales a Juan Orlando Hernández, no como norteamericano, sino como persona que está siendo procesada en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, entonces es bastante complicado. Yo incluso escuchaba a la defensa de Juan Orlando Hernández decir cosas que preocupan. Que están solicitando información bastante clasificada. Obviamente, Juan Orlando era una persona de mucho poder, una relación directa con el gobierno de Estados Unidos, y obviamente la CIA no va a tirarle, que le va a abrir todos los archivos. Lleva un proceso, y él decía, no sé cuánto tiempo, en qué fecha me lo va a dar, si el 17 de marzo, si me lo van a dar en abril, si me lo van a dar en volumen. Toda esa información hay que ver que la información es 1 terabyte, y 1 terabyte es cualquier cantidad, son más de. Por eso es el hecho de que se contrata, se une como equipo de defensa a una experta en ese tipo, porque ella no creo que ya estuve en un juicio parecido en el que se habían de Wikileaks estuvo uno, en otro. Correcto, entonces, es una persona que tiene una especialidad, obviamente, en revisión. Accesar información a la CIA, porque también a lograr que la CIA desclasifique esa información, ¿verdad? Y revisar también información que está ahí, porque hay que entender. Hay mucha información, porque en este caso pareciera que hay muchos vaciados telefónicos, hay muchas cosas de WhatsApp, y hay muchas informaciones, intercepciones de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha información que le interesa a la Fiscalía, y hay otra que no le interesa, pero que sí le interesa a la defensa. Entonces, obviamente, la defensa lo que está tratando es de encontrar cuál es la que le conviene también a ellos. Porque no es al juez Kevin Castell al que hay que convencer. El juez Kevin Castell solamente dirige el proceso. Él lo único que está viendo es de que no haya un fraude de ley.
Juan Orlando comienza un juicio expedito. Si nosotros hacemos memoria, él fue capturado el 14 de febrero del año pasado. O sea, después fue remitido, creo que hasta en el mes de marzo o abril. Y entonces de abril hasta la fecha, vamos a un proceso que es un juicio expedito, es un juicio rápido. Pero al solicitar posponer la audiencia, tanto la Fiscalía como la defensa diciendo que no tiene los elementos completos para una adecuada defensa y la Fiscalía tratando de evitar que la defensa vaya a interponer cualquier queja, entonces se sale dentro del procedimiento y hace que el juez diga, bueno, ok, perfecto, hay que hacer algunos cambios y vamos a ponerlo ya en una fecha posterior. Era lo que siempre me sorprendió, por qué estaba haciendo la audiencia. Y el juez quería que le explicaran personalmente, bueno, qué es lo que está pasando. Y todo el mundo le dijo, bueno, no tenemos acceso a esta información. Y obviamente Kevin Castel aprovecha para decir otras cuestiones que son inherentes a los derechos y garantías constitucionales de su cliente. Sí, porque ahí también sorprendió cuando primero dijo la defensa sabía cuál de las dos agencias estaba bloqueando la información a ellos, porque ellos están amparando en supuesta guerra que hay entre la CIA y la DEA. Pero aquí recordemos... Que una no confía en la otra. Exactamente, o sea, pero recordemos que también es parte del sistema, pues claro. No van a tener dos agencias de inteligencia, aunque no estén relacionadas en el mismo barco, ¿verdad? Es una manera de mantener control el Estado sobre las dos agencias de inteligencia. Sí, lo que pasa, volvemos otra vez al mismo punto. ¿A quién hay que convencer? Tanto la Fiscalía como la defensa, quien tiene que convencer es un jurado de 12 personas. Y esas 12 personas son personas comunes y corrientes, que muy probablemente algunas de ellas hayan tenido algún familiar en drogas o en maras y pandillas. Entonces, ese tipo de cosas va a depender mucho de la estrategia que pueda tener la Fiscalía en poder decir, miren, geopolíticamente aquí está la droga, pasa por Centroamérica, este grupo de personas, miren, habían policías, estas son las armas que utilizaban, estos son los contactos que tenía en las Fuerzas Armadas, en la policía, y depende como la forma en la que pueda vender esa idea la Fiscalía, es que pueda hacer en un delito tan delicado como es el delito de conspiración. O sea, es un delito bien fácil de cometer, que casi se puede delinquir con el pensamiento. Entonces, y después por parte de la defensa, obviamente, todos sabemos, la duda absuelve, es ponerle la duda a estos jueces si efectivamente Juan Orlando estaba contribuyendo al narcotráfico o si realmente estaba luchando en contra del narcotráfico, al admitir las extradiciones, al hacer incautaciones, etcétera, etcétera. Es un juicio bastante interesante, pero de prueba. Obviamente la defensa tiene el derecho de poder contradecir todos los testimonios de las personas que vayan a declarar a juicio y obviamente demostrar cuál es el interés que tienen para llegar a declarar en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Y hay que reconocer algo, existen muchas dudas. Aquí existe una campaña mediática bastante fuerte por parte de la familia de Juan Orlando Hernández, pero lo que sucede allá es otra cosa diferente y lo sentimos en este juicio. Claro. En este juicio se sintió realmente todo, como dicen, el vaivén de la información, las posiciones del juez, la posición de la Fiscalía, la posición de la defensa. Y esto pues nos viene a dar un panorama diferente, lo que hablábamos y conversábamos. Por ejemplo, el hecho de que estos tres hondureños que enfrentan por narcotráfico, los tres en Estados Unidos, el hecho de tener estos tres juicios le permitirá al juez o al jurado tener una visión clara de cómo opera el narcotráfico en Honduras. Claro, y el hecho de que, obviamente, creo que fue más que evidente que la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández no quiere tener el juicio al mismo tiempo que con Juan Carlos Bonilla. A su criterio, ¿le es favorable o desfavorable tener este juicio? No le conviene. O sea, en mi forma de ver, le conviene a la Fiscalía. En mi forma de ver, al gobierno de Estados Unidos. Le conviene a Estados Unidos, más no así a la defensa ni de Juan Carlos Bonilla ni del expresidente Juan Orlando Hernández.
Imagínese usted ver la presencia del Tigre Bonilla, de Juan Carlos Bonilla. Es un tipo mide intimidante. Es intimidante, un tipo que mide casi 1,85 metros de estatura, con unos gestos muy particulares. Verlo y si yo fuera fiscal, imagíneselo usted, este hombre, y este es el brazo armado, y diciendo cosas que no lo digo yo, lo dice la fiscalía, quién era el brazo armado de él, y esta persona, o sea, tiene que ser impactante. O sea, verlo a él tiene que ser impactante en ese momento, y el jurado son personas muy corrientes, no todos son gente de algún nivel, va a influir sobremanera la forma en la que le puedan vender. Miren, se deshicieron de esta persona y esto y lo otro, porque ahí van a utilizar cualquier tipo de estrategia para decir, miren, aquí esta persona estaba en este lugar y aquí está la ubicación a través de Google, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas son válidas en este juicio. Por ejemplo, tenemos al Tigre Bonilla en una hipótesis y presentan un video donde estaba Juan Orlando y estaba el Tigre Bonilla. Claro, y aquí es un punto que sí me gustaría que nos explicara, porque usted me lo explicó, pero siempre es bueno explicarle al pueblo hondureño para que entendamos realmente cómo es este proceso. Ellos están acusados de conspirar. Claro. Okay. La conspiración, explíquenos esto, porque es un punto bien interesante, bien complicado realmente, porque cualquier cosa puede ligarlo y le puede decir sí conspiró. La gente lo entiende aquí como tráfico de drogas. En Estados Unidos no es necesario que yo tenga acceso a la droga. Si le digo, Emma, ¿sabe qué? Usted conoce a alguien y usted hace la llamada, y con esa llamada usted ayuda a entrar 5 kilos de coca. Si estas dos personas se pusieron en contubernio y no metieron 5 kilos de cocaína, sino que metieron 300 toneladas, a Emma Calderón la va a castigar la ley, no por los 5 kilos, sino por las 300 o 200 toneladas que haya hecho porque usted hizo el contacto. Si usted presta un carro, si usted recibe dinero del narcotráfico, si usted pone a una persona en un lugar en particular, o dicen, ¿saben qué? Eso es más que suficiente. Es casi delinquir con el pensamiento. Por eso es que el porcentaje de sentencias condenatorias del Distrito Sur del Estado de Nueva York en los casos de narcotráfico es el 99%, porque es tan abundante la prueba. O sea, vamos a decir, y les voy a poner un ejemplo, en el caso de Tony Hernández, cuando a él empiezan a preguntar, ¿y usted conoce narcotraficantes? Sí, conozco a fulano, a sultano, mengano. Ay, ¿recibió algo? Sí, me regalaron un Rolex, me regalaron un caballo. O sea, el nexo, o sea, no hay que irse muy lejos. O sea, esta persona, a lo mejor y no le encontraron a él directamente la droga, a lo mejor la persona no lo vio, pero solamente el hecho de haber conspirado, el hecho de haber pensado, vamos a facilitar esto, no importa, vamos a taparnos un ojo y vamos a dejar que... Es más que suficiente en Estados Unidos. Entonces, en el delito de conspiración, bueno, ellos están acusados por el delito de conspiración para introducir drogas, con un armamento violento y para introducir armas también. Ahí son 3 sentencias de cadena perpetua más 40 años. Entonces, son penas cuando la persona decide irse a un juicio público, que decide enfrentar a la fiscalía, las penas que llega a poner el juez en caso de ser encontrado culpable son altísimas, porque especialmente Kevin Castell, que es un juez que le gusta mucho el protagonismo y que le gusta decirle a la gente, usted era un congresista, o usted era un presidente, o usted utilizó... Y va a querer dejar una sentencia ejemplar, pero la decisión no pasa por él, pasar por un jurado. Sí, y eso va a ser complicado porque, imagínense, ese jurado manejar 3 juicios, 3 casos. Bueno, en este caso tendría, si se aceptan las, porque la defensa de Juan Orlando Hernando dice que ellos van a apelar. Pero hay que ver las justificaciones, tienen que ver muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Va a ser el mismo jurado para los 3? Va a ser el mismo jurado para los 3. Ellos van a estar sentados en la misma, y entonces va a llegar a declarar, por ejemplo, Davis Leoniel Maradiaga, y la fiscalía le va a preguntar a él, de los 3 casos, rinda su declaración. Y entonces él va a decir, va a decir todo lo que tiene que decir. Va a llegar un momento donde la fiscalía va a dirigir el interrogatorio contra esta persona específicamente
sobre aspectos de Orlando Hernández. En otro momento va a dirigir su testimonio solamente para el caso de Juan Carlos Bonilla. Otra en el caso de Mauricio Hernández. Después, al momento de ya la fiscalía termina su interrogatorio, entonces cada uno de los abogados va a tener, en este caso Raymond Colón y su equipo van a tener a alguien que va a interrogar en contra de Juan Orlando. Después, solamente lo que ella haya dicho. Después le van a ceder el turno a la defensa creo que es una abogada pública, la que tiene Juan Carlos Bonilla, y va a dirigir todas sus preguntas solamente lo que haya dicho acerca de Juan Carlos Bonilla. Y de la misma otra forma... Va a ser un juicio bastante agotador. En el caso tengo entendido que en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández era un juicio que estaba programado para 12 a 15 días. En este caso, ya uniendo absolutamente todo, va a ser un juicio larguísimo. O sea, va a ser un juicio en el cual se van a manejar muchísimas cosas, ¿verdad? La privacidad que tienen que tener los 12 jurados, la no comunicación de estas personas con el público por medio de comunicación, para no tener esa incriminación o ese conocimiento previo para poder prejuzgar a quien están juzgando. Sí, va a ser bastante un juicio atípico, podemos decir. ¿Ya han habido casos de esto? No, claro, sí. Aquí en Honduras los tenemos. No solamente de una persona, hemos tenido 5, 10, 15 y el tribunal maneja perfectamente. En Estados Unidos también, o sea, es que, reitero, para la Fiscalía esta es una organización criminal para introducir drogas y además de eso muy violenta. Entonces, dentro de todo el conjunto, a todos ellos, todas las personas que han sido mencionadas, CS3, CS4, CS5, hasta CS15, no sé yo, cuántos irán a ser, y obviamente relacionada con declaraciones que han tenido muchas de las personas que han sido capturadas y entregadas o la una verbal, sino que también responsabilidades dentro de Honduras. Y el hecho de que se junten estos 3 juicios, ¿qué repercusiones? Cuidado con la información también. Lo conversábamos con el abogado extracámara. Yo le decía, la defensa pues anunció de que había contactado a un oficial de las Fuerzas Armadas para que atestiguara a favor del expresidente, pero que él después le dijo que no, que necesitaría una orden de un juez. Estas exposiciones también vienen a comprometer realmente la seguridad de estas personas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a sucumbir realmente? ¿Se puede imaginar Mauricio Hernández, el ex policía, el Tigre Bonilla y Juan Orlando Hernández hablando de que no, que yo le dije a que yo lo... O sea, va a haber mucha tela que cortar. ¿Qué va a pasar en Honduras? ¿Cuáles serían las repercusiones? Esto lo vamos a analizar. Bueno, continuamos esta entrevista con el abogado Raúl Suazo sobre el caso del juicio que va a iniciar el expresidente Juan Orlando Hernández frente al juez Kevin Cáceres en este momento, que está realizando todo este proceso. Como todos hemos escuchado, hubo muchas sorpresas. Porque jamás nos imaginamos la estrategia del juez, el hecho de juntar 3 juicios en uno solo para el 18 de septiembre. Obviamente la defensa de Juan Orlando Hernández ha dicho que va a apelar porque él no quiere que lo involucren con estos 2 ex policías, pero al final los 3 están acusados de conspirar contra el narcotráfico. O sea, nosotros no podemos decir uno es
inocente, el otro es culpable, porque están en un proceso, Y yo creo que es importante, el abogado también nos ha explicado este tema de conspirar, porque los norteamericanos es en este tipo de acciones. Las acciones que le llaman, usted puede ser, aunque usted no haya ejecutado el hecho. Vean qué interesante. Y esto lo complica a todas las personas extraditadas. Esto realmente viene a preocupar. Y una de las que todos nos hacemos, abogado y amigos televidentes, es el hecho, las repercusiones que va a tener este juicio. Este juicio, tanto de Juan Orlando Hernández como de Juan Carlos el Tigre Orlando, dos personas que tenían personal bajo su mando, que dirigían políticas, y las repercusiones que puedan tener realmente podrían ser bastante complicadas para el país. Claro, yo creo que hay que recalcar de que es muy probable que para el 18 de septiembre no sean las tres personas las que vayan a ir a juicio. Siempre queda abierta la posibilidad de una fiscalía en Estados Unidos de una negociación. Una negociación. 1 y 2, separar los juicios. O sea, cada quien tendrá sus razones para poder decir por qué no quieren estar con la otra persona. Pero viéndolo, y de verdad que sorpresivamente y muy... es una como jugada de ajedrez la que hizo el juez Kevin Castell, que incluso, reitero, le ha de haber favorecido también a la Fiscalía tener que hacer una sola sesión, no tener que hacer 2 sesiones de juicios distintos. Va a ser bastante interesante mirar si al final de cuentas al juicio va a llegar el Tigre Bonilla y va a llegar Mauricio Hernández. Para mí esa es una de las cosas que yo creo que todavía podría estar ahí en las posibilidades de que en cualquier momento podría llegar a algún cargo de culpabilidad para poder negociar cualquier cosa. Porque, como reitero, la cantidad de pruebas, yo no estoy diciendo que sean culpables, y yo creo que toda persona tiene derecho a defenderse. Creo que ¿qué tan grande? Por ejemplo, estamos hablando de 1 terabyte. Sí, 1 terabyte de pruebas. Es una cantidad... Solamente la cantidad de prueba documental. Solamente la cantidad de prueba documental. Hay que mirar también la cantidad de pruebas que pueden tener en videos, la cantidad de pruebas que pueden tener de testimonio de personas que recibieron, porque no solamente está las personas de Leonel Maradiaga y otras personas, sino que también hay que acordarse que hay muchos oficiales del Ejército de Honduras que fueron mencionados y se fueron a entregar a Estados Unidos y que aceptaron su culpabilidad, y es probable que esas personas vayan a declarar directamente contra... O sea, que aquí no pueden haber solamente, como dice la defensa, ¿verdad? Solamente ya narcos condenados, sino que también viene un proceso de nuevas pruebas, podemos decir, de que podrían verificar, por ejemplo, una prueba que presentó David Leonel, que hay que considerar que los cachiros son los que han aportado la mayor cantidad de pruebas en todos estos casos, porque dicen, como uno que cuando ellos se fueron, iban camiones blindados con información. Ellos ya habían negociado. Desde el momento que ellos salieron, que el presidente Barack Obama, creo que fue en el 2013, los anunció como una organización criminal y que estaban con la FAC, y que no podía hacerse absolutamente ningún tipo de operaciones con ellos. Desde ese preciso momento ellos empezaron una negociación que sin que muchas de las personas con las que ellos estaban tratando obviamente sabían que ellos ya se habían entregado, y se dedicaron obviamente a grabar, a recopilar información, y para que el día que ellos ya fueran a presentarse lo hicieran ya entregando a otras personas, porque en Estados Unidos esto es un negocio. O sea, cada una de las personas que ha sido condenada tiene que pagar. O sea, hay una indemnización, porque te dicen, bueno, introduciste 100 toneladas de cocaína, las 100 toneladas te representó aproximadamente 80 o 100 millones de dólares. De eso tenés que pagar. Así funciona. Sí. O sea, parece mentira, pero es un negocio también para ellos. Entonces, no solamente es la cuestión de la seguridad de ellos, sino que también hay un beneficio personal, un beneficio de la agencia o de la Fiscalía en cuanto a multas que se... Y
Y usted lo decía, contestando su pregunta, porque esto es un hilo. O sea, Estados Unidos lo que hace solamente es estirar la atarraya. Agarra uno, jala, agarra uno, jala. Y está agarrando información de cada uno de ellos. Por eso es que cuando una persona decide negociar con Estados Unidos y no ir a juicio bajo una declaratoria de culpabilidad, lo que el gobierno de Estados Unidos le pregunta, bueno, ¿qué me vas a dar? O sea, ¿a quién tenés? Decime, tenés que colaborar. Sí, porque normalmente usted va a negociar y entregar a alguien más alto que usted. Sí, pero en el caso de Juan Orlando Hernández, en el caso de que fuera cierto lo que establece la Fiscalía, ¿quién más arriba que él? Nadie. Por eso tal vez él está recurriendo a información clasificada de la CIA para decir, miren, claro, también desde aquí es claro, o sea... y es una buena estrategia válida. Es una buena defensa, o sea, porque realmente él como presidente de la República tenía acceso a la Embajada Americana, tendría acceso a la DEA, tendría acceso a la CIA, y obviamente hay una... Pero quien dice lo contrario es la Fiscalía de Estados Unidos, no lo decimos nosotros, no lo dice el gobierno de Honduras, lo dice la Fiscalía, dice, no, esta persona, sus nexos, sus lazos eran con personas que se dedican a esto y les facilitaba el trabajo a ellos y hacía los contactos para ellos y haciendo todo eso lograron introducir tanta cantidad de droga que ellos lo tienen especificado. No quiere decir, de mi forma de verlo, que ellos la miraban, que se encargaban del cargamento, pero es suficiente en un delito de conspiración que ahí te voy a mandar un oficial para que lo mire, déjenlo entrar o desaparezcan una persona o que se trabaje solo con un cartel y se castiga otro cartel. O sea, entonces era como trabajar con Dios y con el diablo. O sea, entonces eso es el detrás de lo que va el gobierno de Estados Unidos. Decir que el comportamiento de él, si bien es cierto, era en la lucha contra el narcotráfico, pero que también tenía algún tipo de beneficio. ¿Y cuál era? Por ejemplo, vaya que haya recibido dinero para su campaña presidencial por parte del narcotráfico. Entonces, obviamente va a ser interesante porque obviamente si llegaran a llevar a declarar, por ejemplo, al expresidente de Estados Unidos, a cualquiera de ellos, diría, sí, no, yo lo recibía aquí y siempre hablábamos acerca de la lucha contra el narcotráfico y permitió esto y lo otro. Pero ¿qué hacía por debajo de la mesa? Nadie lo puede decir. O sea, por ejemplo, el hecho de que él llame a Barack Obama o a Donald Trump, que eran los presidentes que estaban así, tampoco va a tener así una... No, eso no significa, porque ellos van a declarar, sí, si yo me reunía con él. Ahora, ¿qué hacía él detrás? Yo no lo sé. Para eso están las agentes de investigación y para eso está la Fiscalía, y la Fiscalía está diciendo tal cosa. Bueno, recordemos, con Barack Obama creo que nunca se reunió. Creo que nunca se reunió con él. Con Trump sí, pero en reuniones sociales. Por eso le digo, entonces, y hay que ver por qué no decidían darle esa acreditación al gobierno de Honduras, qué conocimiento tenían de ellos. Entonces, yo soy, como abogado que me dedico al área penal, siempre digo, no preguntes lo que no sabes que te van a contestar. ¿Me entiendes? Sí, porque podría ser un revés, realmente, es un arma de doble filo. O sea, porque obviamente hay que entender que la finalidad, obviamente, es la lucha contra el narcotráfico. Que ahora bien, hay otro aspecto, abogado, que a mí me quedó como una nebulosa, y es el hecho de que hablaban de conflicto de intereses de los bufetes. Sí. Hablaban de 2 bufetes federales que tiene la defensa. ¿A qué se referían esto? Lo que pasa es lo siguiente, que para la Fiscalía hay un perfume medio raro en cuanto a por qué hay un interés por parte de una persona en contratar, no una persona, no me refiero a Juan Orlando Hernández, sino que una persona que es la que está financiando, porque eso es un juicio caro. Sí. O sea, eso querramos o no querramos. Ahí estamos hablando, juicio es caro. Es un juicio caro. Tengo entendido que hay mucha parte de la comunidad judía que está apoyando, que está financiando ese tipo de juicios. Lo que pasa es que en Estados Unidos, cuando usted se va incluso hasta para elegirse para juez, se pueden recibir aportaciones. Entonces, son gente que están muy cercanas también a las elecciones, también en elecciones presidenciales, elecciones de gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces, a la Fiscalía hay algo que ellos todavía no están viendo, si no hay un conflicto de intereses. ¿Por qué si está el bufete corporativo federal de Raymond Colón y de repente aparece otro bufete diciendo, yo voy a colaborar con ellos?
Entonces dicen, bueno, aquí probablemente hay un conflicto de intereses porque hay alguien que está financiando esto, ¿bajo qué interés? ¿Bajo qué? ¿De dónde vienen los fondos? ¿De dónde vienen los fondos? Y ahí, etcétera, ahí también te podría ser un poco peligroso porque, como usted sabe, la política ellos follow the money, ¿va? Claro. Y cuando ellos siguen el dinero... Bueno, lo platicábamos extra cámara. Realmente el gobierno de Estados Unidos, si hay cosas en las que para ellos es bien delicado, es la evasión de impuestos y obviamente el money laundering, es el lavado de dinero, para ellos no estoy diciendo que eso sea lo que pasa en ese sentido, sino pero que... Sí, pero sí el hecho de que cuando diga conflicto de intereses, dice la Fiscalía, significa claro, que van a investigar, o sea, lo que interpreto yo, van a investigar el financiamiento de estos dos bufetes. Claro, claro. Y eso es lo que ellos están tratando. Es muy probable que no pase absolutamente nada y que ya pero sea. Van a investigar. Pero ya la Fiscalía ya está dejando entrever de que están investigando una situación que para ellos no es normal. Que dos bufetes distintos federales se estén uniendo para una misma causa y que aparentemente fuera una misma persona que es la que está financiando esto. Sí, esto como les digo, son situaciones que se están dando, pero que se van a ir desarrollando. La defensa hasta este momento, yo escuchaba a Raymond Colón en una entrevista a una radioemisora local, interesantes puntos, lo miraba así como un poco angustiado con respecto a muchas de estas pruebas. Él no ha tenido acceso a toda la información. Sí, es difícil. O sea, el hecho de que tenga juicio el 23 de abril y que no haya tenido acceso a toda la prueba, información, porque eso significa tener, parece, pero así es como en las películas, que te agarran y te entregan cajas, ¿verdad? Aquí está esto y tienes que poner una persona, un especialista, imagínense. Y de alguna... Pongamos que sean unos 5.000 documentos, por dar un ejemplo. Estamos hablando pues, de poco, ¿verdad? Pero pongamos 5.000 documentos. Y no solamente eso, ¿en qué idioma están? Están en idioma inglés, porque Raymond Colón, de lo que tengo entendido, él visita al expresidente Juan Orlando Hernández prácticamente todos los días, o él o alguien de su equipo, porque va a discutir con el expresidente Hernández los medios de prueba que están presentando. Y, o sea, hay que acordarse también que el expresidente Hernández también es abogado también, bueno, sí. Entonces tiene que tener algún conocimiento, además de que es una persona brillante. O sea, él es muy estudioso, pero nunca ejerció también. Sí, pero bueno, pero el derecho es puro sentido común, que no es el más común de los sentidos. Siempre digo, pero es una persona con sentido común. Entonces, obviamente, tienen que llevarle ese tipo de documentos también. No sé cuál será el grado de inglés del expresidente Hernández, pero... Bueno, porque él estudió, él sacó incluso una maestría en Estados Unidos. Bueno, él habla perfectamente bien el inglés. Entonces, tendría que, pero tiene que estarlo viendo, no es tu idioma natural, te lleva más tiempo, sí, etcétera, etcétera. Además el nivel de interpretación ya el jurídico es totalmente diferente, claro, al inglés común y corriente que podemos hablar nosotros. Entonces, hablar de la cantidad de documentos que se han venido procesando desde cualquier tiempo que se está investigando este caso hasta la fecha, de agentes, de intercepciones, de transcripciones, de información que ha sido sacada, fotografías, etcétera, etcétera, significa para el bufete de Raymond Colón no solamente un desgaste mental de ellos, sino que también del equipo. O sea, tiene que tener un equipo muy, muy grande para poder, hey, vos te encargas de esta caja, vos te encargas de esto, tal vez no son cajas, tal vez una memoria USB, etcétera, pero sí tienen que tener un caso federal que significa muchísimo para la reputación también del bufete de Raymond. Sí, porque estamos hablando también con documentos que vienen desde el 2003, 2006. Claro. O sea, estamos hablando bastante tiempo. Claro. Sí, o sea, hay que ver, o sea, eso solamente se puede saber cuando ya estemos en el juicio y empiecen a filtrarse documentos que van a empezar a salir. Pero... ¿Por qué el expresidente Juan Orlando Hernández no contrató dentro de su staff abogados hondureños? No contrató a ninguno, ¿verdad? Realmente, por ejemplo, en el caso de su hermano Tony Hernández, yo sí creo que hubiera sido necesario en ese momento haber tenido presencia de abogados hondureños, que de verdad que en Honduras hay profesionales
muy buenos en la materia, el abogado Marlon Duarte. Tal vez conjuntado, pues, o sea, unir, tener equipos, equipo hondureño, equipo norteamericano. A lo mejor y lo tienen, porque ellos, yo sé que el expresidente obviamente tienen un equipo de investigadores, ese equipo de investigadores tiene que trabajar en cuanto a los testimonios de los que puedan rendir estas personas, buscar sus antecedentes, etcétera, etcétera. Es algo que debe de hacerse, o sea, buscar las cosas particulares de los que van a dar su testimonio. Después otra parte, que es la parte tecnológica o de parte de transcripción, esa es otra parte de defensa. Pero yo siempre creo que al ser hechos que suceden supuestamente en Honduras, siempre hubiera sido bueno que hubiera, no sé, que hubiera tenido contado con abogados hondureños que pudieran asesorarlo, sí, que fueran de su confianza. Sí, no tenía entonces de confianza. Otro aspecto, los testigos de Juan Orlando. Siento que está un poco cuesta arriba la situación. Se planteó, por ejemplo, que este oficial de las Fuerzas Armadas, que está activo, que había sido contactado, pero siento que también se ponen un poco en riesgo este tipo de informaciones. Sí, bueno, realmente la aseveración que hizo Raymond Colón fue de que el gobierno de Honduras está entorpeciendo el hecho que esta persona pueda decirlo. Realmente no lo sé, creo que cada quien lleva agua para su molino. No sé de qué forma el gobierno de Honduras, directamente, este gobierno, podría entorpecerlo, excepto, por ejemplo, que sea un oficial activo. Es que tengo entendido que es activo. Por eso le digo, pero nosotros... O sea, nosotros escuchamos la información por parte de él, él dice eso, podría ser cierto, podría ser mentira, pero obviamente si es un oficial que está activo, obviamente tal y como se puede interpretar, necesita una autorización de un juez. Una autorización o una citatoria legalmente establecida. No es de que yo soy el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández y quiero reunirme contigo. ¿Por qué te quieres reunir conmigo? O sea, no tengo absolutamente nada que ver. Cítame en legal y debida forma y yo comparezco, ¿me entiendes? O sea, sí, porque incluso hasta en nuestra legislación procesal penal hay formas de poder llegar a un ministro, a un diputado, a un presidente. Yo siempre lo pido. A mí me pasó una vez por una información me citó un fiscal y me dijo, necesito tu declaración, que no, mándame una orden de un juez. Claro, yo no voy. Claro. O sea, y es una potestad, pues. Correcto. O sea, y también es un derecho que tienen las personas. Claro. De acceder. Claro, entonces no sabemos, o sea, como yo digo, cada quien lleva agua para su molino, ese tipo de audiencias que saben que tienen una cobertura, que tienen, o sea, tenés la presencia en ese momento del juez, tenés la presencia del fiscal, aprovechás para decir cosas, el maltrato que podría estar recibiendo. Que incluso fue lo que denunció la defensa del expresidente, que se le mejoró las condiciones, claro, porque tengo entendido que cuando él llegó fue bastante hostil. Ese tipo de audiencias sirven para eso, pueden servir también para eso, y Raymond Colón sabe aprovechar eso también, y sabe aprovechar los medios de comunicación de Honduras, y sabe aprovecharlo, porque la cobertura es más aquí que lo que podría ser allá. Ahí en Estados Unidos es un juicio común y corriente. O sea, cuando ya sea el juicio, sí. Claro, porque va a ser por la figura que él representa él. Pero en sí hay que mirar, o sea, no siempre todo es como se dice, que hay una interferencia del gobierno de Honduras. No lo sé, o sea, no me cabe a mí en mi cabeza explicármelo de qué forma, si de repente hacen el canal correspondiente, se manda a requerir a la persona y con eso, no, pero es que el gobierno de Honduras no quiere, entonces sí, ya. Ahí es diferente, por ejemplo, que ellos hayan solicitado al juez, mire, necesito que venga una orden del juez Castel, por dar ejemplo. Claro. ¿Por qué lo puede ordenar? Se solicita como testigo a fulano de tal, él lo puede hacer. Claro. No, pero si el gobierno dice, las Fuerzas Armadas dicen no va a ir, ahí sí hay un conflicto de intereses. De hecho, todavía no han tenido la defensa del expresidente Juan Orlando ni ha propuesto prueba todavía. No se sabe a quiénes son los que van a proponer todavía. O sea, todavía no, la Fiscalía no tiene conocimiento. Entonces, que cualquier plática, que él puede venir a Honduras y que puede venir a tratar de reunirse con gente, sí, perfecto. No hay ningún problema. Ahora bien, ya en cuanto al proceso legal del expresidente, todo el proceso legal que está llevando el juez Kevin Castel, ¿cómo lo valora usted? No, me parece que es correcto, o sea, ya estaban bajo un cauce, tal y como lo había dicho, un juicio rápido, bastante rápido, un juicio expedito,
que son... Lo que pasa es que durante todo el proceso, obviamente, la primera obligación que tiene la Fiscalía es de entregarle toda la documentación a la defensa. Hasta cuando la defensa no tiene absolutamente todo, saber a qué es lo que, a lo que va a entrar, cuáles son las declaraciones. Porque no es... esta persona va a ir a declarar contra usted acerca de esto y esto y esto y esto y esto. No pueden esconder absolutamente nada. O sea, esa es una de las cosas que en Estados Unidos no te pueden agarrar de sorpresa, a menos de que sea un hecho nuevo que haya sucedido en ese momento. Pero en sí tiene que darle absolutamente todas las armas, porque eso está contemplado en la 6ª enmienda de un juicio rápido y un juicio justo, un juicio con jurados. Pero además de eso, el derecho que tiene la defensa y en todo caso el imputado de poder contradecir los medios de prueba que se presenten, no solamente contradecirlos, objetarlos, sino porque tiene un estado de inocencia. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, abogado. Muchísimas gracias por habernos explicado todo este proceso. Yo creo que es un tema de interés, como dice aquí, para los hondureños. Obviamente, un expresidente de la República, pues, que está siendo acusado por el gobierno de Estados Unidos por conspirar para transporte de drogas y estupefacientes. Es un tema que va a dar a lo largo. La defensa, vamos a tener mucha información de aquí a septiembre. Vamos a ver qué sucede durante todo este tiempo y por supuesto estaremos informando a través de nuestros noticieros Impactos BTV. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Los invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto y los invito a que continúen con la programación de BTV. Hasta mañana.